Bueno, pues es sentir dolor por el pecado, etcétera, etcétera. Judas tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. ¿Ves la diferencia? Entonces no simplemente es, pues me siento mal de lo que hice, ¿verdad? Perdóname. No, tiene que haber un arrepentimiento que significa ir caminando en un solo lugar y no solamente me duele, sino darte una media vuelta completa y caminar en sentido contrario. Ese es el arrepentimiento. Significa cambio de mente, de corazón y respecto al pecado. Dios quiere en este momento que todos ustedes que nos están escuchando se arrepientan. Oiga, ¿qué quiere decir usted con eso? Bueno, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Dónde se encuentran las últimas palabras de Jesús? No en los evangelios, en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. En las 7 iglesias o los 7 mensajes a las 7 iglesias del Medio Oriente o del Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, etcétera, etcétera. Y estas últimas 7 mensajes de Cristo a las 7 iglesias, a 5 les dice que se arrepientan. No estamos hablando al mundo ya, le está hablando a los miembros de las iglesias. Pero ¿por qué querrá Cristo enfatizar? De 5 iglesias, 2 se salvaron, que necesitaban arrepentirse y después revelarles todo el libro del Apocalipsis, porque Cristo sabe perfectamente bien que el que piensa que está firme, ¿por qué vas a caer? Porque creíste que estabas firme. No, yo puedo irme con mi compadre y puedo darle consejo a una muchacha joven y puedo ver pornografía. El domingo voy a la iglesia, voy al estudio bíblico, puedo tener de vez en cuando películas pornográficas y puedo pues deber dinero y no pagarlo. Y al cambio que soy cristiano, y cuando comienzas a pensar que tú estás firme, te estás engañando, porque nadie puede estar firme separados de Jesús. ¿Separados de mí? ¿Quiénes son los que caen? Los que creen que viven sin necesidad de caminar con Cristo. Cuando ya tienes 3, 4 días que no lees la Biblia, 3, 4 días que no tienes devocionales, porque crees que estás firme y por eso vas a caer. Y luego, oiga pastor, pues fíjese que pues caí en adulterio y embaracé a mi novia y nos casaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Soy cristiano, soy cristiana? Porque creíste que estabas firme hace 1 mes, 3 meses. Y comenzarte sin que te diste cuenta, alejarte de Dios. Vamos a ver a continuación y vamos a tratar de contestar esta respuesta en esta serie acerca de el inicio o estamos en la tribulación. ¿Cómo sabemos, cómo podemos tener la seguridad que todavía no estamos en la tribulación? Ustedes no se imaginan la cantidad de correos y la cantidad de twitters que nos mandan de, oiga, estamos en la tribulación. Es que la tercera guerra mundial ya viene con Putin invadiendo Ucrania. No estamos en la tercera guerra mundial. Faltan 2 guerras o 3 guerras más para la tercera guerra mundial. Y cristianos que creen que porque el mundo está como se encuentra de oscurecido, nos encontramos ya en la tribulación. Y ya ve que no vino Cristo, y ya ve que no hemos sido raptados o arrebatados. Entonces tenemos que entender claramente las doctrinas bíblicas acerca de la tribulación. Vamos a ver en primer lugar en Lucas capítulo 21, a contestar cómo sabemos que todavía no estamos en la tribulación. Dice Lucas 21, versículo 34 al 36. Lucas 21, versículo 34 al 36. Jesús está hablándole a los cristianos. Miren también por vosotros mismos que vuestros corazones, noten todas estas palabras de advertencia, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué querrá decir Jesús que para que seamos considerados dignos de escapar? Pregunta, ¿de escapar de qué? Pues de la tribulación. Aquí claramente dice Cristo que la iglesia no va a atravesar la tribulación. ¿De qué otra cosa quiere que escapemos? De escapar de todas estas cosas que vendrán sobre los habitantes de la tierra. Entonces, mientras la iglesia esté aquí en el mundo, ¿verdad?, no nos encontramos en la tribulación. Vean otro pasaje en la primera carta a los tesalonicenses. Dichosos y bienaventurados los que traen su Biblia, porque se irán en el rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Jesús no está hablando de la ira presente ni de la ira del pasado. Jesús está anunciando a la iglesia de Tesalónica que viene una ira sobre el mundo, y esta ira es precisamente los 21 juicios del libro del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Entonces vemos que Jesucristo nos promete otra vez en este pasaje que seremos libres de esta ira. Vean el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, de la misma carta, versículo 2 al 9. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, siempre que vean el día del Señor, se refiere a la tribulación. En el Antiguo Testamento es el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, y en el Nuevo Testamento el día del Señor. Ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Ellos, los que no son cristianos. Vean los artículos determinados en plural, tan claros que dice Pablo, vendrá sobre ellos, o sea, sobre el mundo, no sobre nosotros. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ya nos está hablando a nosotros, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente veamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la final promesa de Jesucristo a la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, no a nosotros, sino a los moradores de la tierra, por cuanto has sido fiel, por cuanto has sido obediente, por cuanto amaste a tu esposa como te dije que la amaras, por cuanto fuiste un buen ejemplo para tus hijos, por cuanto te mantuviste honrado, por cuanto nunca tuviste miedo de la persecución ni del qué dirá mi familia, qué dirá mi compadre, qué dirá en mi trabajo, que leo la Biblia y que soy cristiano. Por cuanto mantuviste tus convicciones internas, te voy a guardar y vas a escapar, porque solo aquellas personas que Dios considera que van a ser dignas de escapar del mundo, lo va a hacer. Es hora pues de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Vemos también en segundo lugar que no estamos en la tribulación todavía, no solamente porque la iglesia sigue aquí, sino también porque Israel se encuentra todavía en el mundo, sin experimentar a Jesucristo como el Mesías.
Todavía ayer me mandaron un video donde está un judío ortodoxo, son los que traen como caireles aquí, sombrero negro, se visten casi todos de negro, andan ahí en Israel, en Jerusalén, en todos lados, y no trabajan. Les permite el gobierno que se dediquen a enseñarle la Torá a los niños y toda su vida se la pasan estudiando la Torá, el Mishnah y el Talmud, que son interpretaciones de la ley o de la Torá. Y en este video decía, no, es que ustedes los cristianos a qué vienen a Israel, no nos vamos a cambiar de religión y el Mesías que ustedes tienen, ese tal Jesús de Nazaret, no es nuestro Mesías, nosotros estamos esperando al verdadero Mesías. O sea, hay un odio todavía en Israel contra Jesucristo y contra el cristianismo. Lo van a ver ahora que vayamos a Israel. Nada más que a los turistas no se meten con nosotros, porque vamos a ver en Israel, en cada esquina hay muchachos de 18 a 22 años con puros R15. Pero así están súper armados, pero por todos lados vemos gente armada, ¿verdad? Está súper cuidado. Con los turistas nunca ha habido problemas, gracias a Dios. Y ellos lo saben y el gobierno los detiene si tratan de hacer algo con nosotros. Los que son medio agresivos son los niños palestinos, porque Jericó y la franja de Gaza se meten a Israel, y cuando ven así turistas esas cosas, ves a los niños de 7, 8 años de edad, no mayores de 10 años, con un odio en sus ojos como no se imaginan, pero así con un odio jarocho. Vemos pues que Israel todavía se encuentra y la iglesia cristiana, y entonces cuando Israel se convierta, que nosotros ya no vamos a estar aquí, precisamente la tribulación probará los corazones de los judíos, y ahí en la tribulación, ahí van entonces ellos a entender y a conocer que Jesucristo es el Mesías. Y dice la Biblia, vayamos rápido al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento y veamos de qué forma la Biblia describe la conversión de los judíos de todo Israel, cosa que todavía no ha sucedido. Aunque se cuenta o se calcula que hay más de 175,000 judíos mesiánicos, les llaman. Cuando un judío étnico de mamá judía o nacido en Israel se convierte y acepta a Jesucristo, lo expulsan de su casa, lo expulsan de la familia y les llaman judíos mesiánicos, porque para la religión de ellos es una vergüenza que hayan cambiado de religión y que acepten a Jesús como el Mesías. Y hay 185,000 judíos repito, étnicamente en el mundo, que creen que Jesús es el Mesías, contra más de 8 o 9 millones que creen que no es. Entonces dice aquí en Zacarías capítulo 12, versículo 8, está hablando del día que Jesús venga. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Está hablando de la tercera guerra mundial, de la batalla del Armagedón. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos pues que cuando aparezca Jesucristo, los judíos finalmente mirarán al que traspasaron. Jesucristo va a traer las mismas huellas en las manos y la huella del costado del centurión romano, que atravesó desde abajo su costado del lado izquierdo al lado derecho. El centurión romano le atravesó el costado a Cristo para asegurarse que realmente Jesús estaba muerto. Porque en aquel tiempo, para asegurarse los soldados romanos que un crucificado estaba muerto, le rompían las rodillas, los meniscos de las rodillas, para que se colgara, y si no estaba muerto, se moría de asfixia. Pero cuando el centurión pasó con Cristo, estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le iban a romper los huesos a Jesús. Y cuando el centurión pasó por Jesucristo, vio que estaba muerto. Él era experto en muertes, pero dijo,
como decimos en México, por si las moscas, ¿verdad? Por si aquello que pueda quedar, mejor lo atravieso. Porque si bajaban a alguien que estaba vivo, a los soldados los mataban. El gobierno romano no podía perdonar que bajaran a un crucificado vivo o que estuviera agonizando. Tenían que morir en la cruz. Y por eso lo atravesaron de lado a lado a Jesucristo. Ahora muy bien, ¿qué va a suceder mientras tanto en el mundo que nos encontramos actualmente cuando la iglesia termine con el rapto y el mundo se acerque a los próximos juicios de Dios? ¿Y qué va a pasar también con los eventos que están por suceder? Y se los voy a ir enunciando uno por uno. Número 1, la Biblia profetiza que el carácter del ser humano se deteriorará. Más y más y más, y el mundo se va a precipitar en una espiral cada vez más profunda de engaños demoníacos, de mentiras hacia su propia destrucción cada día más rápido. Y lo hemos visto en los últimos 3 años. Decía yo en mi conferencia anterior que cuando dice de Daniel 8:23, que cuando el anticristo surja, Daniel 8:23, cuando llegue al colmo de la maldad el mundo entero. Y entonces se manifestará un rey altivo que será el anticristo. Yo le pregunté a Dios hace algunos meses, ¿cuándo se puede considerar que el mundo ha llegado al colmo? Porque siempre ha habido guerras y homosexualismo y divorcios, etcétera, etcétera. Pero jamás en la historia, nunca, el mundo llegó a lo que ha llegado en el siglo XXI, de atreverse las naciones de legislar la pedofilia. No hay más maldad que esta. No puede haber más maldad que esta, que destruir a un niño sexualmente, que tratar de adoctrinar a una criatura que no tiene ni conciencia siquiera si es hombre o mujer, y decirle: no eres príncipe, vístete como princesa, princesa, vístete como príncipe, y autorizar que los adultos tengan relaciones con ellos. No hay más crimen más grande que el ser humano pueda cometer que este. Porque ni en los animales siquiera se ve esta desgracia y esta degradación a la que el mundo llega. Oremos, porque en México está a punto a pasar para legislar la pedofilia en nuestra República Mexicana. En Finlandia ya la autorizaron, en países de Sudamérica lo están autorizando, en Europa también. El mundo ha llegado a una maldad indescriptible. Más crímenes no puede ser más grande que esta maldad del ser humano. En tercer lugar, la economía del mundo empeorará cada vez más, con mayores inflaciones, provocando el aumento de precios de los productos, el estrés, la ansiedad, la gente, la avaricia, la corrupción, la ambición de los empresarios, de los banqueros, de los gobiernos, de los políticos, de los comerciantes. Vendrá una ambición y una avaricia por el dinero desmedida como jamás hemos visto en la historia. Yo tengo unos amigos en Estados Unidos que estaban afiliados a uno de los bancos más grandes del mundo en prestigio, y de la noche a la mañana le sacaron como $60,000 de su cuenta, de la noche a la mañana, y ya han mandado cartas a este banco, etcétera, etcétera, y no le han contestado y se la están haciendo muy cansada, ¿verdad? Pero es increíble ya el cinismo con el cual los mismos bancos te pueden robar. Decía el doctor cristiano en California: los más grandes ladrones del mundo son los banqueros, porque son de cuello blanco, te roban con corbata, explotan, los intereses que cobran son inmensos, te quitan el dinero, te roban el dinero, te meten abogados para no pagarte, etcétera, etcétera. Es una avaricia y es una ambición por el dinero y por las cosas de este mundo como nunca lo habíamos visto. Esto se viene sobre el mundo. Veamos rápidamente esta verdad en Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Está casi al final de la Biblia, Santiago, para que no te vayas a Éxodo.
Y dice el apóstol Santiago que era hermano de Jesucristo. Este Santiago que escribió esta carta era hermano de Jesucristo. Capítulo 5 dice Santiago: vamos ahora, ricos, lloren y huyen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Escuchen esto: habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y éste no les hace resistencia. ¿Qué pasaje más penetrante para todos aquellos que han vivido explotando a los demás? Y no necesitas ser un gran banquero, un gran político para explotar. Tú puedes explotar al muchacho que tienes en tu casa lavándote los carros, puedes explotar a tu sirvienta, puedes explotar a una persona que trabaja, al velador de tu oficina, dándole una miseria de sueldo cuando sabes que no le alcanza ni siquiera para una canasta de comida, como está ahora la situación. Tú puedes aprovecharte de cualquier ser humano, puedes aprovecharte de explotar. Ve a una persona, te lava los carros, y yo a la persona les dan 3 pesos de propina a los que lavan los carros o los que andan como payasitos. Esos muchachos, en lugar de robar, están haciendo lo que pueden. ¿Cómo que 3 pesos? Ellos necesitan vivir como tú y como yo. ¿Cuánto van a poder recoger? Van 300 personas para que les dé 3 pesos, 300 pesos diarios. No, pues no les puedes dar 10 pesos de perdida. 20 pesos, ¿te duelen mucho 20 pesos? O una mujer con 3 niños cargando, vendiendo chicle, la pobre señora, ¿no le puedes dar 25 pesos? La ambición que tiene el ser humano actualmente. No, ya no hay empatía de nosotros. Ya los vemos, ¿verdad? Y, ay, quítate, no me ensucies mi coche. Aumentarán, en tercer lugar, los desastres naturales en intensidad y en frecuencia, como terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas. Todas estas consecuencias vendrán sobre el mundo, y lo más interesante de esto es que se juntó un grupo de hombres dirigidos por un hombre llamado Klaus Schwab, que es un político de agencias no gubernamentales, juntando a políticos. Se juntan en Suiza una vez al año para planear qué pueden hacer con la humanidad. No son gobernantes, son una élite de trillonarios de lo que tienen. Y vemos nosotros que están tratando de propagar una cortina de humo en el mundo diciendo el clima. El clima por acá, ¿se acuerdan de la niña que sacaron creo que de Noruega, que se puso en un programa de televisión a decir que ya tiren basura, que esto y que el otro, y le están echando la culpa a todo lo que pasa al clima, cuando hay problemas muchísimo más importantes que eso? Pero cuando despegan y propagan que el clima, distraen de los problemas verdaderos en los que la humanidad se encuentra, como la inmoralidad, ¿verdad? Como el problema de los banqueros que platicábamos. Entonces, es interesante que no es el clima. Fíjense ustedes la ignorancia de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, antes del pecado de Adán y Eva, las flores no tenían espinas, los animales no mordían, no había ferocidad, las reptiles y las arañas, arácnidos, no tenían veneno tampoco. Todo alrededor era santa paz. O sea, la genética de las semillas de los árboles, la genética de los reptiles, de las cobras, de las cascabel, de los hienas, de los leones, etcétera, etcétera, su genética no era agresiva, no atacaban al ser humano, al grado que cuando Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales, no le hizo león, no te acerques, ¿verdad? Porque no existía eso.
Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, cambia la genética alrededor en el mundo ecológicamente. O sea, la naturaleza estaba asociada con nosotros los seres humanos y sigue estando asociada con nosotros. Entonces, todo lo que hemos visto actualmente, terremotos y tsunamis, etcétera, etcétera, es porque la maldad del ser humano ha llegado a tal grado que ahora descalifican la maldad del ser humano y la atribuyen a que echamos papeles en la calle, a que hemos inundado desde luego con petróleo los mares y ahora pues ya no respiramos ni el 92% de nitrógeno y 4% de oxígeno y gases que tiene el aire que respiramos. Ahora hasta nos mandan no respirar tapándonos la boca. O sea, todo está movido alrededor, ¿verdad?, para nuestra propia autodestrucción. Pero qué interesante que la Biblia nos muestra que mientras más maldad, el mundo se vuelve contra nosotros. La naturaleza se vuelve contra nosotros. Veamos esta verdad porque todo lo tenemos que respaldar con la Biblia en Isaías capítulo 26. Perdón, Isaías 24, en el Antiguo Testamento. Dice así, Isaías 24. Aquí encontramos una profecía de hace 2700 años, damas y caballeros, santos de Dios. Isaías 24, versículo 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada. ¿Hace cuánto fue escrito esto? 2700 años. Vean lo que vio este profeta. Completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Atención, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Ya lo vieron? La tierra se contaminó bajo sus moradores y nos da 3 razones Dios por lo cual el mundo se encuentra como se encuentra. Número 1, porque traspasamos las leyes. Número 2, porque falsearon el derecho. Y número 3, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo, no eres Dios. Hay líneas que no debes de cruzar. Yo soy el legislador de la moral, no eres tú. No cometerás adulterio, no harás esto, no harás aquello, no tendrás sexo antes de casarte, cuando te cases será con tu esposa, vas a respetar a tu prójimo, no desearás otra mujer que no sea tu esposa, no desearás los bienes de otras personas. Son líneas que si tú las traspasas, vas a acarrear consecuencias sobre tu vida automáticamente, que en la Biblia le llama maldiciones. Automáticamente se vienen sobre ti, al quebrar una ley natural, se vienen sobre ti maldiciones espirituales. Y dice la Biblia que una de las razones por las cuales nosotros que vivimos en un mundo ya completamente saqueado y enfermo, en un abismo, es porque los seres humanos han falseado el derecho en segundo lugar. No hay justicia, hay una injusticia, una explotación como lo vimos en Santiago a las clases menores, a las clases pobres, a las clases que no tienen para poder quejarse. Hay una injusticia en los juzgados, en los ministerios públicos, en los gobernantes, en los presidentes. Por todos lados el mundo clama justicia, justicia, justicia. Vivimos un mundo de injusticias, han falseado el derecho. Tienes dinero, te va bien con tus abogados. Si no tienes dinero, el rico seguirá explotando al pobre y los políticos se seguirán vendiendo para poder realmente decir que distribuyen la justicia vendiéndose a los ricos. Este es el mundo que vivimos. Y aquí está. Entonces no le eches la culpa que echaste los papeles fuera del cesto de la basura. Todo esto es el resultado y la consecuencia de la moral del ser humano podrida en la que nos encontramos. Y tercer lugar, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. El matrimonio es la institución más santa
más sagrada. Cuando digo más, es es el pilar de la Biblia que Dios instituyó. Antes de escuelas, de políticos, de gobernantes, instituyó la institución del matrimonio, lo más santo y lo más sagrado. ¿Por qué? Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer son el pilar para la sobrevivencia de cualquier sociedad. Si el matrimonio está mal el país. Porque los países están formados por familias. Y cuando las familias comienzan a desmembrarse, no, en la economía, y y el otro, y el comercio, y creemos que todo el dinero está por allá, un mejor gobernante, ojalá que haya un político que me caiga bien, y todo lo atribuimos así como ciegos, sin darnos cuenta que es dentro de nosotros la podredumbre. ¿Y por qué me valen mal en mis negocios? Porque tratas mal a tu esposa. 1 Pedro 3:18, maridos traten a sus mujeres como vasos frágiles para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué no te ha contestado Dios? Ve y pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a los que has ofendido. Antes que traigas tu ofrenda, dice Dios, reconcíliate con los demás. Ese es el sacrificio que yo busco en tu vida. Y si tú no lo haces, se vienen sobre ti maldiciones. Tarde o temprano. Vemos pues por todos lados en la palabra de Dios cómo se nos explica. En cuarto lugar, qué eventos podemos suceder, ¿verdad? Se viene la guerra nuclear. En 1991 termina la Guerra Fría, cuando Mikhail Gorbachev, desde el Vaticano, con el Papa Juan Pablo II, le pide perdón al mundo y crea la perestroika, o la renovación de la ideología del comunismo, de la dialéctica materialista o hegeliana. Y dice Gorbachev, el comunismo es la ideología que fracasó en los últimos 70 años que hemos tenido y no podemos seguir. Rusia ha caído en la Unión Soviética por el comunismo. No funciona esta ideología. Y entonces el mundo capitalista, el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, no, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí no tenemos contrincante, ahora sí el mundo va a ser capitalista y vamos a todos ser gobiernos a ser democráticos. Y el mundo creyó que entraba a una nueva era o a una nueva fase, porque el comunismo ya no era un problema para el mundo entero. Y entramos y ya no va a haber guerras porque la tecnología que hemos logrado, todo el mundo va a procurar pues el bien. No es posible que Rusia bombardee a Estados Unidos porque los presidentes saben que si Rusia envía un misil nuclear, Estados Unidos le contesta. Entonces, ¿en qué cabeza cabría que hay una guerra nuclear? Porque tendrían que estar locos porque los dos se destruirían. Por eso no puede acabar el mundo una guerra nuclear. El mundo no está tan loco para que lleguemos a ese punto. Febrero del 2022, Putin invade Ucrania y rodea con 150,000 soldados Ucrania, acusando a la OTAN, a la Organización de los Tratados del Atlántico del Norte, de las Naciones, que se formó en 1947-49 después de la Segunda Guerra Mundial, para impedir que el comunismo avanzara en Europa. Acusa a Estados Unidos y acusa a Europa de que quieren acercarse a Ucrania. Ucrania es el trampolín de Europa y de Estados Unidos a Moscú, porque si la OTAN o Estados Unidos pone un misil en Ucrania, están a 5 minutos tardaría el misil en llegar a Moscú. Putin prevé esto, ¿verdad? Y claro que como todo dictador se aprovecha, hace una matazón tremenda como todo dictador, etcétera, etcétera. Y ahorita el mundo está volteando por todos lados, todo el mundo está hablando de guerra nuclear. ¿Que cuándo viene la guerra nuclear? Ahorita el 80% de los correos que yo recibo son de preguntas de diferentes naciones. Díganos, o qué nos dice. Les digo, pues no soy Dios, ni soy Juan el Bautista, ni Malaquías, ni tampoco Amós. No sé cuándo viene la guerra nuclear, pero lo que sí les digo es que no viene la guerra nuclear hasta después que nosotros nos vayamos a casa. Va a haber 2 o 3 guerras antes, pero la tercera guerra mundial no es esta, porque la tercera guerra mundial, de acuerdo a Zacarías 14, Apocalipsis 16, del 12 al 18, es cuando todas las naciones se van a juntar en contra de Israel, dirigidas por China y por el Asia Menor y Europa. Así que la guerra nuclear va a venir, pero lo que no han podido percibir los politólogos
los comentaristas de televisión, los literatos, escritores, nunca va a haber guerra nuclear porque tendríamos que estar locos. Es que hemos llegado al punto en el que ya están locos. Ya no existe la razón en el mundo. Ahí está el gordito de Corea del Norte a punto de mandar ya un misil. Y no me la hagan de tos, ¿por qué les mando el misil? Y Rusia, Putin no se va a atrever, está alardeando, Putin no está alardeando. Simplemente porque Putin sabe que el mismo submarino Poseidón, que ya botó en el mar Mediterráneo y el mar al sur de Siberia, ese submarino puede mandar un torpedo o un misil nuclear o una ojiva a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de defensa en el mar del este y del mar occidental, en California y en Nueva York, donde los misiles, ¿verdad?, ya se pueden detectar y los pueden ustedes ver en videos en muchas formas como los han programado. Entonces viene un misil de Rusia y tarda aproximadamente 20 a 23 minutos en llegar a Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene un portafolio con códigos donde él solamente puede abrir el portafolio y ahí apretar un botón para prevenir a la aviación, a la infantería y a los que están en el mar, ¿verdad?, a los marinos, que prepárense para detener el misil y desatar una guerra nuclear. Eso le toma al presidente 7 minutos. Entonces no le daría tiempo al presidente Biden en los 7 minutos porque el misil que tiene en Rusia llegaría antes que abriera el portafolio. Y eso no lo publican, se llama el sistema SS-500 de Rusia de ojivas nucleares. La economía de Rusia no se puede comparar con la economía de Estados Unidos ni algunas naciones europeas, pero nadie en el mundo, nadie, escucha muy bien, nadie tiene las armas nucleares que tiene Rusia actualmente. Nadie. Tiene los cañones y tiene los misiles más sofisticados que nos podamos imaginar y los drones más inteligentes que podamos imaginarnos. Así que Putin no tiene miedo. Y que va a mandar la esa, lo va a mandar y no tarda en mandarlo. Y Israel no tarda en mandar y destruir las bases de Bushin junto al Golfo Pérsico para destruir los sistemas y las plantas nucleares que Irán está tratando de construir con las centrifugadoras, el uranio 235 para fabricar más bombas atómicas. Es el mundo que nos encontramos. Estamos a punto de explotar. Y tú leyendo el Calimán todavía. Viniendo a la iglesia sin Biblia, creyendo que estás firme. Ya no tienes devocionales con tu casa, ya ni das gracias por la comida y los alimentos. Antes de orar ya tomas a tu esposa, vamos hijos a la sala, vamos a orar todos. Señor, cuídanos, guárdanos, Padre Santo. Véngase mi Pepito, ¿a dónde vas? Voy a la escuela, mi Pepito, venga para acá. Le ponen sus manos, Señor, en el nombre de Jesús, bendice mi Pepito. Va a la escuela secundaria, guárdalo de tanta contaminación, de tanta maldad que hay en las escuelas. Ya hemos perdido nuestro primer amor. Tu cristianismo es del domingo nada más. Y sin que nos demos cuenta, creyendo que estamos firmes, vamos a caer. Y no vamos a poder escapar de todas las cosas que se vienen sobre el mundo entero. En sexto lugar, la agenda global continuará influenciando a la mayoría de las naciones para que implementen la ideología de género. ¿Quién es la agenda global? Dirigida por Klaus Schwab, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Musk, el de Twitter que quiere comprar Twitter, los Clinton, los Obama, etcétera, etcétera. Todos ellos están detrás de este consorcio que llegan, por ejemplo, el presidente de todos ellos se llama George Soros, un judío de Hungría. Este hombre debilitó él solo la libra esterlina, hizo que cayera Estados Unidos hace algunos años. Él, con el dinero que tiene, hizo que cayeran los bancos para que tengan una idea ligera de lo que es el poder de este cuate. George Soros llega a Argentina, llega a otra nación y les dice, ¿cuál es su deuda externa? Pues debemos ahí, más que pasando la lomita, debemos 100 pesitos. ¿Cuánto debe? Pues debemos 500 millones de dólares, es nuestra deuda externa. Aquí están los 500 millones de dólares, con la condición que implementen en esta nación la ideología de género y que enseñen en las primarias que el niño no es niña y que la niña no es niño, y que comiencen a pervertir y promover el transgénero, el homosexualismo y el aborto.
y te pago tu deuda externa. Abran los ojos. Este es el mundo en que nos encontramos. Y esta es la razón por cantidad de países en Latinoamérica y Centroamérica se están vendiendo para que les paguen la deuda externa a este grupo o a esta élite de agencias no gubernamentales que tratan de implementar esto satánicamente, destruir la familia. Todo aquello que destruye a la familia, el diablo se viene como un misil nuclear espiritual contra el mundo en los días que estamos viviendo. Y su principal objetivo, escúchame, su principal objetivo son los niños. Son los niños. Ahora puedes entender por qué en Disney, ve a Disney allá en Orlando, en Florida, o en California, llegan los niños a Disney y les entregan un papel, por favor, aquí dentro de Disney, el que fundó Disney y el paraíso de los niños, por favor, no puedes aquí en el parque infantil de Disney decirle a nadie él o ella. Háblales en términos neutros. Aquí no hay hombres ni mujeres. Y si alguien te dice que eres una princesa, tú no te puedes quejar. Tienes que decir, sí, soy princesa. ¿Lo aceptas? No, no lo acepto. Pues te sales, no entras a Disney. Hace poco mi esposo y yo estábamos en una tienda en Estados Unidos de Disney. Y venía una hermana con nosotros y, ay, mira, Disney, le quiero comprar. Le dije, hermana, si usted compra ahorita algo en Disney, independientemente que va a haber ropa, que ya descaradamente ya dice para niño y cosas así, y con álbums de cómo pueden decir volverse otro género, está usted, si compra usted algo ahí, está cooperando con esta mafia satánica en que se convirtió esta organización. No compre usted nada, hay que boicotear completamente estas mafias que están tratando de arruinar la mente psicológicamente y espiritualmente de nuestros hijos. En la escuela donde van, sobre todo los que tienen hijos en primaria, tú tienes la obligación como mamá y como papá también de ir a investigar sus libros, saber qué trajo ahora, qué pinturas les enseñaron, qué están dibujando, y encuentras cualquier cosa de la ideología de género, presenta ante la directora, denuncia a la directora y saca a tu niño de esa escuela. Y prefiero, como decía la mamá de los Wesley, que tuvo 10 hijos, prefiero que mis hijos sean burros y santos a que sean inteligentes y diablos. Y finalmente, la apostasía de la iglesia vendrá con toda su fuerza. Nunca más que en los últimos 15, 20 años se habían introducido tantas herejías a las iglesias cristianas como en esta última década. Un día recibí un sobre que me decía mi nombre y traía una huella digital y me decía que estaba ungida por un profeta. Abrí la carta y me decía, si usted ora por mí, vamos a orar para que no tenga maldiciones en un año. Y nos reímos. No se imaginan los miles de cristianos que mandan dinero a estas organizaciones. Otra que me mandaban un trapo ungido en Jerusalén, que me lo pusiera debajo de la cama y se me iba el dolor de cabeza, porque tenía aceite de Jerusalén. Yo les dije, yo compro aceite de olivo de Italia y está mejor. Eso ya perteneció a otra época. No se imagina la cantidad. Otra, me invitaron a una iglesia en Florida, donde al entrar comenzó a caer como polvito del oro, y decía el líder de la iglesia, está cayendo oro del cielo, está cayendo oro del cielo. Y la gente, Señor, alabado seas, etcétera, etcétera. Y después descubrieron que una hermana con un ventilador estaba metiéndose pentina a través de los ventiladores, engañando a la gente que era oro que caía del cielo. No se imaginan, ustedes no tienen ni idea. Yo viajo continuamente, viajando a diferentes organizaciones. No se imaginan lo que está pasando en las iglesias cristianas y las barbaridades que están enseñando. Y una pedidera desmedida de dinero. Si tú mandas esto, vas a ser sanado. Y si tú haces esto, te va a venir una bendición para tu familia. Y así está el mundo en que nos encontramos. Y los cristianos, por no tener conocimiento de la palabra de Dios,
caen en las trampas, son engañados y arrastrados por diversas doctrinas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en el cielo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Te damos gracias, Señor, porque tú pruebas nuestra fe continuamente, y cuando pasamos la prueba, cuán grande es la bondad de Dios, cuán grandes bendiciones Dios tiene para aquellos que le obedecen, que viven cerca de su Hijo Jesucristo, cerca de su palabra, que son líderes en sus hogares ante sus hijos y su esposa, de que Jesús es real y que vale la pena ser santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Jesús, porque fuiste muerto, enterrado y resucitado a los 3 días, y te encuentras actualmente sentado a la diestra de tu Padre, viviendo para interceder por nosotros eternamente. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, se sentó al lado de su Padre y nos dice en esta mañana: no tengan miedo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Voy a preparar lugar para tu vida, para que cuando yo regrese, los voy a tomar hacia mi persona. Me abrazarás y descubrirás en ese momento que valió la pena seguirme, dice Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entrégale tu vida en esta mañana a Jesucristo si no lo has hecho. Ya no dejes pasar un solo día más. Puede ser hoy en la noche cuando Él venga por nosotros, puede ser mañana, una semana, no lo sabemos, pero vendrá repentinamente cuando menos lo esperemos, y Él no quiere que tú no estés preparado para encontrarte con Él y quedarte en un mundo podrido